El entendimiento hebreo de preexistencia. Desde el Centro de Estudios de Bíblica, por su servidor Gilberto Corpus. Y bueno, pues el enfoque de esta charla es para tratar de entender si el Mesías existió antes de la fundación del universo. Era el Mesías coeterno con el Padre, como lo muestran algunas figuras religiosas en iglesias, en pintura donde está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y creando el mundo, el universo. Entonces, existió el Mesías antes de la fundación del universo. Era el Mesías coeterno con el Padre. Y bueno, antes de comenzar, permítame aclarar mi fe en Yeshua. Yo creo y promuevo que Yeshua es precisamente quien el Tanakh y el llamado Nuevo Testamento nos presenta que es. Es el Mesías prometido de Israel. Por lo anterior, creer que Yeshua es quien él declara que es, no significa que uno tiene que creer que él es Dios, el Padre, o que sea coeterno con el Padre. Digámoslo de esta otra manera. Las escrituras testifican que nuestra salvación, nuestra permanencia en Israel, no depende en que si creemos o no que Yeshua sea Dios, el Padre, que sea coeterno o que sea coeterno, sino que si creemos o no en el testimonio respecto a Yeshua como el Mesías prometido a Israel, quien de acuerdo a las escrituras sufrió, murió y fue levantado entre los muertos al tercer día, expiando los pecados de todos los hombres que se arrepienten y se acogen a sus méritos. Aclarando lo anterior, me gustaría en esta charla poner sobre la mesa algunos factores, tres factores o consideraciones oportunas y válidas que nos ayudarán, según yo considero, a un apropiado entendimiento de las escrituras sobre el tema de la preexistencia. ¿Sí? Si están listos, si están listos, bueno, pues vamos a comenzar. Número uno, Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Tenemos en Romanos 4:17 lo siguiente, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. De acuerdo a Romanos 4:17, llama las cosas que no son como si fuesen. Este concepto es sumamente importante. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Otras traducciones dicen, llama a las cosas que no existen como si existieran. O se refiere a cosas que existen como que existen. Me explico. Que no existen como si existieran. Entonces, voy a repetirlo, creo que este concepto es sumamente importante. Pablo provee una fuerte, a mi parecer, una fuerte evidencia. Es una fuerte evidencia que apoya el sentido tradicional hebreo. Apoya el sentido tradicional hebreo de la preexistencia. Dios llama a las cosas que no existen, que no son, como si existieran. Así, la comprensión hebrea de preexistencia no implica precisamente o necesariamente una preexistencia literal y física. ¿Ok? Veamos algunas evidencias externas. Dice en esta porción del Talmud, 7 cosas fueron creadas antes de la fundación del mundo o antes de que el mundo fuera creado. La Torá, el arrepentimiento, el jardín de Edén, el Geinom, el trono de gloria, el templo y el nombre del Mesías. Antes de que el mundo fuera creado, ya existía o ya se tenía el nombre del Mesías. ¿Qué les parece? Notemos que lo que dice que existió antes de la fundación mente fue el nombre, su misión, su propósito del Mesías, no el Mesías en sí, coeterno, ¿ok? Existente, sino el nombre, su propósito, su misión ya existía en la mente de Dios o de las cosas que fueron creadas antes de la fundación del mundo. Respecto a Miqueas 5:2, tenemos también un comentario rabínico, lo siguiente. Desde el principio de la creación del mundo, el rey Mesías nació porque entró en la mente de Dios, nuevamente, entró en la mente de Dios incluso antes de que el mundo fuera creado. O sea, sí, nació, pero entró en la mente de Dios, tal y como se alinea al comentario del Talmud,
que dice que el nombre del Mesías existía antes de la fundación del mundo. De igual forma, esta cita indica que el Mesías, ok, dice que el Mesías estaba en la mente de Dios como un plan, no físicamente, no literalmente, sino como un plan, ¿ok? Respecto al Salmo 72:17 tenemos también en el Targum del Salmos, un comentario rabínico del Salmos, dice así: pueda su nombre ser recordado por siempre, su nombre que fue preparado incluso antes de que el sol existiera, su nombre que fue preparado incluso antes de que el sol existiera. Obviamente sabemos, hay un estudio en el que ya les comenté qué es lo que significa nombre, no es tanto el nombre literal, es nombres, honor, propósito, reputación, objetivo, meta, o sea, eso es lo que implica el nombre, ¿ok? Entonces, pueda su nombre, su honor, su reputación, su propósito eterno ser recordado para siempre, su nombre que fue preparado incluso antes de que el sol existiera. Nuevamente, no estamos hablando de una existencia literal, real, ¿ok? Sino que existía en la mente, el Mesías estaba, su propósito, el propósito del Mesías estaba en la mente de Dios como un plan, en la mente de Dios, en la mente de Dios como un plan. Nuevamente tenemos que el nombre del Mesías fue lo que fue preparado antes de que el sol existiera. Sí, esos ejemplos indican que el concepto del Mesías estaba en la mente de Dios, el concepto de Mesías en la mente de Dios como parte de un plan, y no habla de una existencia literal y física. Este concepto de preexistencia no literal la encontramos también, preexistencia nuevamente, preexistencia no literal la encontramos también atestiguada en el llamado Nuevo Testamento. Cosas como que existieran, pero no existen literalmente. ¿Ok? Pues vamos a verlo. 1 Pedro 1:19 dice, sino con la sangre preciosa del Mesías, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Ok? Entonces, dice aquí la sangre preciosa del Mesías como un cordero sin mancha, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, como ya dijimos, su propósito ya estaba definido, ya estaba en la mente de Dios, en un plan, ¿ok? Apocalipsis 13:8, y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, como que el cordero inmolado desde antes del principio del mundo, porque había un plan en la mente de Dios, ¿ok? No que este evento existió o ya preexistía el Mesías, sino que este evento de ser inmolado desde antes de la fundación del mundo estaba en la mente, en el plan de Dios. Entonces aquí yo planteo lo siguiente: en verdad fue el Mesías inmolado antes de la fundación del mundo. Si aplicamos la lógica de los promotores de una preexistencia literal del Mesías a estos versículos, tendríamos que concluir que el Mesías fue muerto en el madero de ejecución mucho antes de la creación. Obviamente el Cordero, Yeshua el Mesías, no fue sacrificado hasta mucho tiempo después de la fundación del mundo. En Hebreos 4:3, la parte B dice, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, ¿ok? ¿Realmente todas las cosas estaban acabadas desde antes de la fundación del mundo? Por supuesto que no. En todos los versos anteriores, la preexistencia se debe entender como el estado de la existencia en la mente, el plan o el motivo de Dios. Nuevamente, la preexistencia se debe entender como el estado de la existencia, pero en la mente, en el pensamiento, en el plan, en los objetivos o el motivo de Dios. El plan divino de Dios incluía al Cordero, por supuesto, antes de la fundación del mundo. Sin embargo, el Cordero literalmente no existía hasta que éste se manifestó en el momento señalado, como lo dice Gálatas. ¿Ok? Entonces fue el primer concepto, la primera consideración. ¿Ok? Recordemos cómo se llamó. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. No hay una preexistencia literal o física, sino
en la mente de Dios, planes, propósitos en la mente de Dios, ¿ok? Y estos planes y propósitos incluían al Mesías. Consideración número 2, los propósitos eternos de Dios no implican necesariamente preexistencia, como ya lo vimos ahorita, a lo mejor es redundante, pero los propósitos eternos de Dios no implican necesariamente preexistencia. Es un error confundir la existencia en el plan de Dios, existencia en el plan de Dios, existe en el plan de Dios, con una preexistencia literal y física de algunos aspectos o personajes, o en el caso del Mesías, pues el Mesías. Eventos pasados también es muy interesante dentro de esta segunda consideración. Eventos pasados son realmente eventos futuros. ¿A qué nos referimos? Las citas listadas arriba son ejemplos de eventos pasados, los cuales en realidad se referían a eventos futuros. Son referidos en el pasado o como ya efectuados porque describen eventos fijos en el consejo y los propósitos de Dios y ciertísimos a realizarse. Es algo que a lo mejor no vamos a entender así de entrada, pero nuevamente, son eventos en el pasado o como se mencionan como eventos en el pasado o como ya efectuados, ¿ok? Porque describen eventos fijos en el consejo y propósito de Dios y son ciertísimos a realizarse. Ya para Dios los cuenta como hechos, como que ya realizaron. ¿Me explico? Dios es eterno. Para él no existe el tiempo. ¿Ok? Entonces, son eventos en el pasado como ya efectuados, porque describen eventos fijos en el consejo y propósitos de Dios y ciertísimos a realizarse. Por ejemplo, de Moisés se dice que también fue preexistente. ¿Sabían eso? También fue preexistente para una literatura rabínica, la literatura judía. Moisés también fue preexistente según la literatura extrabíblica. Dice aquí, en este pensamiento, en el testamento de Moisés, dice, pero él, Dios, me diseñó y me concibió, está hablando Moisés, me diseñó y me concibió, quien fue preparado desde el comienzo del mundo para ser el mediador del pacto. ¿Qué les parece? Esto existe ya en la literatura extrabíblica, en la literatura judía, o sea, me explico, no solamente en la literatura rabínica, de que la preexistencia no indica una existencia literal o física, sino planes, propósitos en la mente de Dios. Y hablando de Moisés, en este documento dice aquí, Moisés, pues él me diseñó y me concibió, ¿ok? Quien fue preparado desde el comienzo del mundo para ser el mediador del pacto. ¿Existió, preexistió literalmente, físicamente Moisés? La respuesta es no, pero estaba en la mente y en los propósitos de Dios y ser preparado como el mediador del pacto. ¿Cómo ven? De manera similar, en un apócrifo titulado La oración de José, citado por Orígenes, dice, yo soy un ángel de Dios y el espíritu primigenio, el primogénito de todas las criaturas, y como yo fueron Abraham e Isaac, creados antes de cualquier otra obra de Dios. ¿Qué les parece? También aquí se está hablando de Abraham e Isaac, creados antes que cualquier otra obra de Dios. Nuevamente, como el Mesías, como Moisés, estamos hablando de una preexistencia literal y física. La respuesta es no. Son planes en la mente de Dios, planes en la mente de Dios que entraron desde antes de la fundación del mundo. Como podemos ver, propósitos y planes preexistentes son parte de la literatura del judaísmo. Los vamos a encontrar no solamente en el Talmud, sino en otro material extra bíblico de origen judío. Vamos a encontrar que los propósitos y planes preexistentes son parte de esta literatura. Es muy común. ¿Ok? Lo mismo vale también para el Mesías. En los planes eternos de Dios, se dice que su nombre estaba presente con Dios de antemano en el cielo, que fue creado antes que el mundo y que es eterno. Pero nuevamente estamos hablando de los propósitos, los planes, el objetivo del Mesías. Esto es claro en el hecho de que Israel se incluye entre estas entidades preexistentes. Ya hablamos de Yeshua, ya hablamos del Mesías, ya hablamos del Mesías, ya hablamos de Moisés, ya hablamos de Abraham, ya hablamos de Isaac. También Israel se incluye entre estas entidades preexistentes. Esto no quiere decir que la nación de Israel o sus antepasados existieran hace mucho tiempo en el cielo,
sino que la comunidad de Israel, el pueblo de Dios, había estado desde la eternidad en la mente de Dios como un factor en su propósito. Así, el pueblo de Israel, Moisés, los patriarcas, el Mesías, etcétera, son factores en el propósito eterno y divino de Dios. No estamos hablando de una existencia literal y física. La llamada preexistencia no es otra cosa que existencia en los planes de Dios. Y número tres, la consideración número tres, para hablar del asunto de la preexistencia. La presciencia o el conocimiento anticipado de Dios no implica necesariamente preexistencia física y literal. La presciencia o conocimiento anticipado de Dios no es preexistencia, también tenemos que tenerlo claro. Dice en la enciclopedia judaica lo siguiente: cuando el judío decía que algo estaba predestinado, ¿ok? Cuando el judío decía que algo estaba predestinado, pensaba en esto como ya existente en una esfera más alta de vida. Así, la historia del mundo está predestinada porque ya está en cierto sentido preexistiendo y fija en consecuencia. Esta típica concepción judía de la predestinación se puede distinguir de la idea griega de la preexistencia por el predominio del pensamiento de preexistencia en el propósito divino. ¿Ok? Nuevamente, preexistencia, se habla de propósitos, propósitos divinos, eternos en la mente de Dios, eternos y fijos en la mente de Dios. Nuevamente, dice 1 Pedro 1, 1 y 2, Pedro, apóstol de Yeshua, a los Mesías, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre del Mesías, gracia y paz o sean multiplicados, elegidos según la presciencia, el conocimiento anticipado de Dios, en los planes de Dios, en la mente de Dios, ¿ok? En Jeremías 1, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Te di como un plan fijo, ¿ok? En la mente de Dios. Efesios 1, 4 y 5, según nos escogió en él, fíjense, nos escogió en él antes de la fundación del mundo, ya estábamos elegidos en él, ¿ok? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en el amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua el Mesías, según el puro afecto de su voluntad. Y recuerden, propósitos fijos en la mente de Dios, ¿ok? Nos escogió en él antes de la fundación del mundo. 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito suyo y la gracia que nos fue dada en el Mesías antes de los tiempos de los siglos. ¿Ok? Entonces tenemos un llamamiento, nos salvó y tenemos un llamamiento porque era un evento fijo en la mente y en el plan de Dios. Como lo vemos en estos ejemplos, la predestinación, preordenación no implica una existencia literal, pero sí una existencia de todas las cosas, existencia de todas las cosas en los planes eternos de Dios. Esto es, los planes eternos de Dios son ejecutados en el tiempo apropiado. Con esas herramientas de teología y de pensamiento hebreo no será difícil ajustar nuestro entendimiento de otros pasajes, ¿ok? En el Centro de Estudios Fe Bíblica permaneceremos humildes con una actitud constante de estudio e investigación sin pretender tener la verdad absoluta. Compartimos la información contenida en este artículo como punto de partida e introducción al tema. Gilberto Corpu desde el Centro de Estudios Fe Bíblica con esta primera charla llamada o titulada El entendimiento hebreo de preexistencia. Gracias a todos, saludos y bendiciones.